Bendecidos, mis amados, en este día. Un abrazo grande. Les amamos en el Señor. Esperamos que hoy sea un día de grande bendición para su vida y que crezcamos en el conocimiento de la gracia de nuestro Dios. Saludamos a nuestros hermanos allá en Barranquilla y en Neiva. Anhelamos que siempre esta gracia los sostenga por siempre. Y a todos los que en el día de hoy están conectados, sintonizados, siempre les animo a que estén orando por un avivamiento, por un despertar del pueblo que ha sido un poco apático, indiferente, que ha dejado de conectarse. Y si tienes la posibilidad, pues ora al Señor y llama a aquel que tú no ves conectado, anímele, porque estamos en tiempos finales y vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los animo a avanzar hacia adelante en el crecimiento de la obra del Señor. Bueno, hoy vamos a seguir con la enseñanza que hemos tenido. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esto. Recuerden, si tienes preguntas, ya oyeron qué hacer. No estarán interrumpiendo con las preguntas nunca. De eso se trata, que aprendamos hoy, que conozcamos, que avancemos. Ahora, cuando digo que pueden hacer preguntas, no estoy diciendo que yo soy el chacho, pues, de las preguntas que todas se las voy a resolver. A lo mejor habrán preguntas que no puedo resolverle porque, de hecho, pueden hacer preguntas que están envueltas en el misterio. Pero seré honesto con ustedes. De eso sí esté seguro y le diré, no lo sé, o para la próxima la tendremos. Amén. Así que en el día de hoy vamos a entrar con un medio resumen. Vamos a poner la primera imagen que tuvimos en la reunión pasada, porque vamos a hacer un pequeño resumen para los que no estuvieron la vez pasada o que quizá no quedó muy clara las cosas. ¿Cuál es el fin que buscamos con este estudio? ¿Dar una información más? No. ¿Explicar lo que es la mente? No. La idea es que usted aprenda a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que usted entienda que debe tener un proceder angelical. Que usted sepa quién es en este mundo. No por información, no por saberlo, sino llegar a esa realidad. Déjeme tomar esta mañana un atrevimiento y discúlpeme, Clarita, que tome tu nombre. Pero cuando Clarita está en la casa, pues ella es la hija de mamá y la de casa. Pero ahí donde ella está, ella tiene que asumir la responsabilidad, el compromiso, la autoridad y el nombre que ha sido colocada. La supervisora del sector. Ella no puede portarse como hija ahí, ni como la Clarita de la calle. Tiene que ser la supervisora ahí donde. Eso es lo que yo quiero que usted aprenda. Que no solamente usted sepa que eres un ángel, no, sino que usted viva esa responsabilidad. Esa es la meta que buscamos. Llegar a ese nivel. Ese crecimiento. Que usted entienda por qué estás aquí. ¿Cuál es tu verdadera responsabilidad? Porque si usted no descubre eso, la verdad que el tiempo de oírme ha sido perdido. Así que esto no es un estudio más, ni una enseñanza más, o una información más, sino que es el medio por el cual usted crece y madura. Aunque a veces hay algunos que hallan la fuente de la juventud y se quedan ahí, como niños, como jóvenes, y no crecen.
Pero aquí hay que abandonar la fuente de la juventud y seguir hacia la madurez. Bueno, hubo una pregunta esta semana que creí conveniente resolverla hoy también. ¿Cuándo somos ángeles? ¿Cuando emanamos de la boca de Dios? ¿Cuando se nos dio la vestimenta angelical? ¿Cuando vinimos a este mundo? ¿Dejamos de ser ángeles? ¿Nos convertimos en espíritu? ¿Qué somos? Bien. De la boca de Dios emanaron espíritus, lo que nosotros pantallamos, una fuente de luz, un halo de luz, una piedra de luz, de fuego, sin forma. Pero recuerde usted que Dios se hizo ángel. Una vez que Dios se hizo ángel, tomamos nombre de ese ángel, que es lo que dice Isaías 43:7. Vamos a leer ese verso. Dios, al hacerse ángel, recuerde que a Moisés le dijo, mi ángel irá delante de ti, mi ángel estará contigo. Y hay muchas declaraciones que nos muestran que Dios se hizo ángel. Vamos a ver si tenemos ya el verso. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Los llamados de mi nombre. ¿Cuál nombre? Él se hizo ángel y de él tomamos nombre. Ángel. Somos ángeles. No somos ángeles por el cuerpo que recibimos. Somos ángeles porque tomamos el nombre de Dios que se hizo ángel. Ángeles formados del ángel Yahshua. Creo que ya esto les queda claro dónde tomamos el nombre. Entonces, vinimos a ser ángeles con cuerpo angelical. Ezequiel 28:14 nos habla de eso. O sea que vinimos a ser seres de luz, ángeles de luz, que tomamos nombre, ángel de Dios que se hizo ángel, y vinimos a habitar en un cuerpo angelical. Se nos dio la primera vestimenta para manifestarnos, movilizarnos y vernos en el plano abstracto de lo que son los ángeles de Dios. Veamos el verso de Ezequiel 28:14. Tú, un querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaste. Piedras de fuego. En medio de las piedras de fuego. ¿Quién eran las piedras de fuego? Bueno, pues los ángeles. Éramos piedras de fuego. Ese fuego fue el que se vino apagando en el hombre cuando vino al mundo y fue envuelto en las cosas del mundo. Aún el creyente, cuando se convierte al Señor o viene a la luz de Dios, debe de entender que debe de avivarse ese fuego. A veces ese fuego se apaga. Es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el fuego que está en ti. ¿Qué quiere decir eso? Fuego. Está hablando de un acto y una acción de ánimo, de vida, de fervor, de fuego espiritual. Y ese fuego a veces se acaba, la persona se torna lánguida, entristecida, cabizbaja, carilarga, dicen por ahí, con el fuego apagado. Pero cuando se dice que prenda el fuego, avive el fuego, quiere decir anímese, entre en el fervor del espíritu, muévase en el espíritu de Dios. Entonces, somos ángeles, seres de luz, piedras de fuego, en un cuerpo angelical, del plano y la dimensión angelical. Pero 2 Corintios 4:7 ya nos viene a decir que siendo ángeles, fuimos desnudados del cuerpo angelical para venir a morar en un cuerpo terrenal, pero no dejamos de ser ángeles. Seguimos siendo ángeles
que habitamos en un cuerpo terrenal. Lo que sucede es que somos en esa parte invisible. Y al ser invisibles, somos llamados espíritu. Ángel y espíritu es sinónimo. Miramos lo que dice 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro es el ángel. El ángel que emanó de Dios es un tesoro. Ese tesoro habita en un cuerpo terrenal. Tenemos este tesoro en vasos terrenales, vasos de barro, este cuerpo de barro. Pero seguimos siendo ángeles. Con esto que llegamos hasta aquí, ¿cuál es la idea? La idea no es que usted lo sepa. La idea es que cuando haya una situación del cuerpo, usted pueda vivir por el espíritu y no por el cuerpo. Usted se identifique con el ángel y no con el cuerpo. Yo me monto en una destartalada bicicleta que traquea y camina por la calle, pero yo no soy la bicicleta. Yo soy el que voy montando la bicicleta. Usted está habitando en un cuerpo que a lo mejor por el maltrato que le dio y la falta de tratarlo bien, lo dañó, lo afectó. Pero usted sigue siendo un ángel que habita en un cuerpo, sigue siendo un tesoro para Dios. No viva por el cuerpo, no se identifique con el cuerpo, identifíquese con el ángel que está en ti. Vamos a pasar a la segunda imagen, que es la relación que tenemos de cómo el ángel habitó el cuerpo angelical, siguió siendo un ángel, pero con un cuerpo angelical abstracto, egéneto. De ese cuerpo angelical, celestial, fue el ángel desnudado, sacada esa luz, esa piedra de fuego, sacada de ahí y al ser enviada a este mundo fue puesta en el cuerpo de barro. Pasemos a la tercera imagen que nos muestra esta realidad. Bien, hay un verso en el Salmo 139, verso 16, que nos detalla algo interesante, que debe usted entender lo que es la soberanía de Dios al respecto de lo que estamos mencionando. La Escritura dice que las cosas que luego fueron formadas, el ángel salió sin forma, pero luego fue formada. Job nos habla también, y aún David nos habla de que el principio del ser humano, del cuerpo humano, no tenía forma, pero luego fue formado. Vamos a leer el verso. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Ahora, quiero que le quede grabado en tu mente algo hoy. Dios no está inventando día tras día cómo hacer las cosas. Ni las cosas que suceden sorprenden a Dios. Nada se le ha salido de sus manos. Todo está bajo su control. Todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel social, a ese nivel de cumplimiento bíblico, ya había sido escrito en el libro de Dios. Cuando Dios comienza a crear las primeras cosas, ya todas estaban escritas en el libro. Lo que hubo fue un desarrollo del plan de Dios ya escrito en el libro. Ahora, cuando piensa en el libro, pues eso es como darnos una imagen, una idea de que hay un registro de Dios y nosotros los registros pues los hacemos en libros. Si en aquel tiempo se hubiera manejado lo que manejamos hoy, pues se diría, estaban en el programa, estarían en el laptop, estarían en esto, en fin, en la nube, como se dice hoy. Pero no, lo que se conocía eran los libros. Entonces la Escritura dice, todo estaba escrito en el libro, todo lo que iba a suceder
hasta el final de las cosas ya está escrito en el libro y se ha venido apenas desarrollando, cumpliendo en el tiempo para el cual fue programado. Todas las cosas fueron formadas sin faltar una de ellas. Quiere decir que no hay nada, absolutamente nada, que se escape de la soberanía de Dios. Y que entiendan eso. Dios no tiene que crear algo para dárselo así, ya fue creado. Dios no tiene que inventar algo para manifestarlo, no, ya todo fue hecho. Simplemente se está dando lo que ya fue escrito. Por eso dice la palabra, caminamos en obras preparadas de antemano. ¿Ven? Bueno, en este principio que hemos hecho este pequeño resumen, vamos a la siguiente imagen, donde tenemos ya bueno, pero voy a hablar un poquito sobre lo que es no sé si es que nos falta una imagen ahí, la imagen del ángel en el cuerpo angelical, del cuerpo humano. Pero bien, vamos a hablar un poquito del legado de Adán. Quitemos la imagen, por favor, un momento. Bien, Adán recibió un cuerpo limpio, un cuerpo puro. Pero Adán lo afectó o lo dañó con su desobediencia. La escritura dice en Ezequiel 28:18, dice que él profanó el santuario. Ese cuerpo era un santuario, era un templo, un cuerpo. Al darle al cuerpo un estado de conciencia, de culpabilidad, entonces es cuando la persona entiende que hizo mal algo. Y el efecto de ese mal que hizo es la vergüenza. Verse en un estado de miseria. O sea, desnudo de la inocencia y vestido de una conciencia de culpabilidad. Ezequiel 28:18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hay una cosa que quiero que estén detallando. Y es que todas las expresiones que yo quiero enseñarle, simplemente le estoy trayendo a manifestación lo que ya fue escrito, lo que ya estaba dicho, pero que ustedes no tienen la capacidad, por decirlo así, discúlpeme, de tener este orden de las cosas y conocerlo, y por eso yo se las coloco al frente, pero para eso estoy pues, para colocárselas y vean que toda expresión no es una suposición, no es un me parece. No fue lo que yo aprendí en el seminario ni en la teología, no. Es lo que dice la palabra que está respaldando lo que estoy enseñando. Entonces, una vez que sucedió eso en el hombre, entonces la persona dice, ahora sé qué hago, porque tiene conciencia. Conciencia de bien o conciencia de mal. Esto es bueno o esto es malo. Porque esa fue la elección que tomó el hombre. Elegir ya sea por el bien o elegir por el mal. Entonces se perdió el estado de inocencia. Esa fue la gloria perdida del hombre, en el que el hombre fue vendido a un estado de pecado, de culpabilidad. Como dice Romanos 5:19. Al ser vendido a un estado de culpabilidad, el hombre se sintió bajo un yugo de esclavitud, miserable y alejado de Dios. O sea, alejado del estado de inocencia y metido en un estado de esclavitud de conciencia. Romanos 5:19.
Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Al dañarse el molde que era Adán, todos los demás copias salieron dañadas. Eso ustedes lo saben hoy en día. Si se dañó el original, van a sacar 1000 copias y las 1000 copias salen dañadas, porque el original está dañado. Fue lo que pasó con Adán. Porque hizo una venta al pecado de voluntad a un estado de conciencia, de culpabilidad. Así que todos los que pasaron a través de Adán nacieron con conciencia de culpabilidad, sintiéndose miserables, pecadores, separados de Dios. La persona sabe ahora qué es lo que está haciendo, bien o mal, porque esa fue la elección que tomó el hombre, al perderse el estado de inocencia. En el libro de Números, capítulo 32, verso 23, se nos habla de este estado de elección que entonces el hombre tiene que elegir, porque eso fue lo que eligió. Veamos cómo dice. ¿Me corrige 32, 23? ¿Apóstol? 23. ¿Sí? Mas si ¿No lo hay? así no lo hacéis, sí. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Dios, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eso es. Eligieron el mal, la desobediencia. Y la cosa no se quedó así. El Señor había dictado la norma. Cometes el pecado, quizá no pase nada en el momento. Pero a la postre, dice, el pecado os alcanzará. Y ustedes lo vieron y lo han visto a la luz de la Escritura en muchos aspectos. Aunque se demore, pero llega. El caso de David. El caso de Abraham. 12 años ahí, la cosa quieta. David tuvo más de 10 años la cuestión quieta, pero al fin se manifestó la respuesta de la decisión que había tomado. Es como el estado de siembra y cosecha. Puede que a veces se demore, pero se cosecha. Comprados, ahora, si fuimos vendidos al pecado, a un estado de conciencia de culpabilidad, de ese estado de conciencia de culpabilidad fuimos comprados. Comprados indica ser redimido de un estado de culpa. La palabra redimir significa que el que está redimiendo algo que antes era suyo, pero que luego lo vendieron y él tuvo que volverlo a comprar. Eso es como si ponemos a un administrador en una hacienda y este administrador de pillo vende las vacas y al vecino están listas para matarlas, pero cuando llegue el dueño dice, ¿dónde están las vacas? Y yo las vendí al vecino. Entonces tiene que ir al vecino a comprarle sus propias vacas para evitar que vayan al matadero. Yahshua vino y encontró que el hombre había sido vendido al pecado. Entonces tenía que comprarlo, redimirlo, y el costo fue muy alto. Ese costo fue su propia vida. Entonces, comprado indica ser redimido de un estado de culpa. Pero teniendo el legado de saber si hago bien o mal, que esa es la ley del pecado. O sea, vendido, pero ya viene con el estado de conciencia de que hay un bien y hay un mal. Esa es la ley del pecado, el estado de conciencia de saber qué es bueno y qué es malo. Porque el pecado toma ventaja y utiliza su ley para culpar, para condenar a aquel que tiene ese estado de conciencia. Entonces, por eso ahora ya siendo redimidos, debo de hacer las cosas como para el Señor.
para no dar ocasión a esa ley del pecado que me culpe. O sea, cuando tú hagas algo, no lo hagas como por ganar dinero, como por agradar al hombre, como por satisfacerse usted, porque a la postre de haberlo hecho, usted va a ser culpado por su conciencia de que no hizo las cosas bien. Pero si usted hace las cosas que hace, las hace como para el Señor, las va a hacer bien, con buena actitud, buen corazón y amor, y no va a tener un estado de culpabilidad sobre su vida. No sé si me están entendiendo perfectamente esto. Voy a ir muy despacio porque quiero que esto quede muy claro y quiero que ya los que estaban bebiendo de la fuente de la juventud dejen de beber de esa agua y comiencen a crecer y a madurar. Entonces, la idea de hacer las cosas bien es para no dar oportunidad a la ley del pecado que en un futuro me culpe y me sienta mal. Esa es la diferencia que hay entre el redimido con una mente alumbrada y el que tiene una conciencia cauterizada. Es decir, el que tiene una conciencia cauterizada tiene los sentidos adormecidos. Hace lo que hace, pero no es sensible a lo que está haciendo. Por eso es que la escritura, 1 Timoteo 4:2, nos dice que hace mal. Pero al hacer el mal, por tener la conciencia cauterizada, no se siente mal, se siente satisfecho y no se sacia de pecar. Ejemplo, un creyente, cuando no renueva su mente, no permite que la palabra lo transforme, entonces juega con ese vaivén en su vida y por el mal que hace llega a cauterizar sus sentidos. Cuando estaba bien, iba y se pegaba una borrachera o iba y adulteraba o fornicaba y venía arrepentido llorando porque había un estado de conciencia. Pero si persistió de eso, después hace lo que hace y se siente bien, no se siente culpable. Antes le agrada lo que hace y nunca se sacia y sigue pecando, que es el que entra y cae en total apostasía porque ya Dios no lo redarguye, porque él buscó ese camino y lo eligió. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sigo? Diga. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ves? Un estado de vida que es malo, pero como la persona tiene que autorizar su conciencia, no lo ve malo. Lo ve bien. Entonces justifica sus actos, aunque Dios los condene. ¿Ah? Posiblemente, sí, la mente reprobada, porque no permitió que el Espíritu de Dios operara al redarguirlo. De hecho, usted fue traído a un estado libre para hacer las cosas bien, para no dar lugar a tu carne de culpabilidad. Recuerde que la Escritura dice, permanezcan en la libertad con que Yahshua los hizo libres. Efesios 4:27 nos explica que hemos sido colocados en una posición para valorarla, para vivirla, para disfrutarla y propagarla. 4:27. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que sucede? Si usted le da lugar, un ejemplo, en cualquier momento, usted va y se mete en un burdel. ¿Qué está haciendo? Dándole lugar al diablo.
Usted se junta a una buena diversión con muchos amigos que son totalmente profanos y impíos. Usted le está dando el lugar al diablo. ¿En qué le está dando el lugar? Que usted caiga en lo mismo. Entonces, por eso es que muchos pisan el terreno delicado y por eso muchos matrimonios se destruyen. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque dan lugar, es decir, pisan terrenos que no debieran de pisar. Mi cuñado tenía un dicho y viene a mi mente ahora. Él decía, mejor es que digan aquí corrió y no que digan aquí quedó. Así que lo mejor es que usted huye del peligro, huye. Y no se trate de ser un valiente. Muchos jóvenes, muchos hombres, tienen la vergüenza de que una persona les diga que usted no es hombre. Entonces, por evitar como ese prestigio de ser hombre, guardar ese machismo, caen en el pecado. Es mejor que alguien diga, no eres hombre, a que usted caiga en el mal y quede en un estado de culpabilidad de la fe. Hay que entender esas cosas. Por eso se necesita una entrega a Dios, un sometimiento a Dios, para vivir una dependencia absoluta de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Esto no se trata, quiero que lo comprendan, esto no se trata de ser fiel a una reunión, ser fiel a un culto. No, es más que eso, es una entrega que tiene que ser personal, privada, el creyente y Dios. Una entrega donde abandona su voluntad propia para hacer la voluntad de Dios, tomando dominio propio para vivir esa misericordia. Porque observe que hay delicadezas en esto. Santiago 4:7 nos habla que cuando no hay una entrega a Dios, cuando no hay ese reconocimiento, el creyente se está metiendo en un gran peligro. Porque no puede luchar contra aquello con lo que supuestamente no puede. Porque en el cuerpo realmente no hay provisión para ser un victorioso, a menos que el Espíritu de Dios tenga el control en su vida. Santiago 4:7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. eso está más claro que el agua, dice. Se trata de someterse a Dios, no de defender su cultura, no de defender su machismo, o no de defender su feminidad, o sus derechos, o su prestigio, o su familia, o su apellido. Eso no se trata de defender eso. Se trata de que usted entienda que es un ángel de Dios que habita en un cuerpo en este mundo y que ese cuerpo tiene una relación con este mundo y que debe de comportarse desde el punto de vista angelical administrando un cuerpo que tiene debilidades y que tiene flaquezas. Entonces, esto es lo que es la consagración. Algunos dicen, hay que consagrarse al Señor. ¿Qué es consagrar? Bueno, no falte a los cultos, lea la palabra, ore. Eso es consagrarse. Hombre, hay tanta gente que hace eso y no está consagrada a Dios. Consagrada a Dios significa pararse en el camino y decir, caramba, yo estoy haciendo mi voluntad, he hecho lo que se me da la gana, me dejo llevar por los amigos, por los deseos de mi cuerpo, por los deseos de mis ojos, me dejo ir por ahí para allá porque me gusta este mundo. Yo tengo que pararme aquí y empezar a mirar que yo soy un ángel de Dios y voy a vivir como un ángel de Dios. Eso es lo que es consagración a Dios. Es la dedicación o vivir en el Espíritu. Hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Hacer lo que a Él le agrada. Vimos allá en Santiago 1, 14 y 15, que nos dice que tenemos que ser precavidos. Tenemos que ser entendidos. Por lo menos aquí cuando vienen a casa, periódicamente los fumigadores, siempre escucho que le dicen,
tengan cuidado de barrer las esquinitas, no dejen migas de pan por ahí en las esquinas, porque si no, pues las hormigas y las cucarachas pues empiezan a molestar y es terrible. Así que no le den lugar. Yo le diría eso hoy, que es lo que dice la palabra. Santiago 1, 14 y 15, ¿cómo dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es que es un proceso. Las cosas no llegan así que porque sí, no. Hay un proceso. Un paso a paso. Cuando el ser humano cae es porque desde tiempo atrás viene dando oportunidad a ciertas circunstancias que a la postre lo llevan al fracaso. Miremos Romanos 13, 14, que tiene que ver con lo mismo, al respecto de lo que les estoy diciendo, para que aprendamos a vivir una vida sin proveer para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. Romanos 13, 14, ¿qué? ¿Qué capítulo? Romanos capítulo 13, verso 14. Ah, ok, listo, gracias. Romanos, sino vestidos del Señor Yahshua y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Supón que una persona que ha tenido problemas, o quizás no, pero diga usted que un creyente por X circunstancia encontró que hay una promoción tremenda de cerveza y yo voy a comprar una canasta de cerveza yo para acá. Yo no tomo, pero la va a tener ahí. ¿Qué está proveyendo? Está planeando algo. Está poniendo algo ahí. Eso sí que si tú dejas migas de pan en las esquinas de la casa, ¿qué está proveyendo? Oportunidad para que vengan las hormigas o vengan las cucarachas. Cuando usted tiene algo de esa manera que usted provee, en el momento no se ve envuelto, pero a la larga se va a ver envuelto y dominado, porque está proveyendo para su carne. Y ese es el entendimiento que hay que tener. Vamos con nosotros y camina y disfrutamos en el día de hoy, pero todos son impíos, hombres y mujeres, y van. Y tú vas, ¿qué estás proveyendo para que en adelante te levanten las concupiscencias que están en tu carne y falle? El hombre sabio, Dios le habla al ángel, le dice, no le provea para la carne, absténgase. Que lo va a llamar una persona que es ¿qué? Una persona que no socializa, una persona que no establece como buena relación con la sociedad, con las personas. Pero es que tenemos que saber con quién vamos a establecer buena relación. Tenemos que saber, como dice un proverbio por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso tiene que tenerlo claro el creyente. Bueno, vamos a mirar entonces, ¿qué es la mente espiritual? Es tu verdadero yo. No es el cerebro. Tú, ángel. Eres tú, mente. Eres tú, espíritu. Es lo que el apóstol Pablo llamó el hombre interior, el ángel. Eres el yo invisible. Por ser procedencia de Dios, Dios mismo dijo, dioses sois, pero como hombres moriréis. Salmo 82:6 nos habla de una verdad que hoy en día me he dado cuenta entre el mundo evangélico. Grandes predicadores y líderes que se consideran, pues nomás, que a veces lo dicen con una ira tremenda y dicen, es un sacrilegio, es una aberración, es diabólico, es satánico. Escuché que dijo alguien, que alguien crea que emanó de Dios y que por eso son dioses. Le digo, caramba, ¿cómo es que una persona tiene la Biblia para negarla? Pero es que tenemos que saber con quién vamos a establecer buena relación. Tenemos que saber con quién vamos a establecer buena relación. Tenemos que saber con quién vamos a establecer buena relación.
¿Y cómo es que una multitud de creyentes no examinan la escritura? Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Puedo leer el 7? Ajá. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el Señor. Vosotros sois Dios. No sé si en el verso primero que nos habla de que dice que Dios está en la reunión de los dioses. Y Dios es, ajá. perdón, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Ve? Entonces, analícenlo de una manera teológica. O sea que Dios está en la reunión. Si los dioses son los ángeles caídos, entonces Dios está en la reunión de los ángeles caídos. No. Si los dioses son los que hacen de hierro, de oro, de plata, de bronce, de madera, lo que sea, esos son los dioses, entonces Dios está metido en esa idolatría. No. Pero él dijo, yo dije, vosotros dioses sois, hablando de sus hijos. Y él está en la reunión de los dioses. ¿Quién es el que está hoy en nuestra reunión? Dios. Y nosotros somos llamados dioses. ¿Para que se enorgullezca? No. Pero sí para que valore esa posición. ¿Estará usted diciendo como un hijo de Dios, titulado Dios, o como un ángel, hijo del ángel Dios, por el cual somos ángeles? Estará diciendo en un momento, y ahora yo qué voy a hacer, y a dónde, para dónde cojo, y quién me va a ayudar, y qué va a suceder aquí, y empieza a llorar. Un ángel que asume la responsabilidad de ángel, un Dios que asume la responsabilidad de Dios, ¿va a estar hablando así? Me echaron del empleo y ahora de qué voy a vivir y con qué pago el arrendo y con qué pago esto, y empieza a llorar esto. Un ángel de Dios va a estar haciendo eso. A esas realidades que hay que subir, ese es el reto de que usted llegue a vivir la realidad de su propia vida en Dios, asumiendo a lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Mis amados, el tiempo se ha ido. Llegamos hasta aquí. Pero proseguimos en otra reunión. Si hay alguna pregunta, las tenemos ahora. Bendecidos con toda bendición.